A medida que cambiamos el calendario a 1984, ¿nos estamos acercando a la pesadilla orwelliana? Los acontecimientos actuales están empeorando seriamente. ¿Ha considerado por qué casi ningún líder mundial entiende las causas de los problemas de hoy y sus soluciones? A lo largo de los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, un hombre hoy conocido como George Orwell puso sobre el papel lo que creía que sería el logro final de la humanidad. Su libro llevaba el título del nuevo año calendario, 1984. Orwell, su verdadero nombre era Eric Blair, capturó la atención de muchos lectores con su best-seller 1984, que desde entonces se ha convertido en la definición estándar de opresión mental y física extrema. Orwell nació en el tercer mundo. Fue criado en la pobreza. A pesar de sus humildes comienzos, trabajó duro y comenzaba a ser ampliamente reconocido por su grandeza literaria cuando murió prematuramente. Fue la advertencia de Orwell de 1984 sobre una nueva y terrible edad oscura, una genuina visión humana de las etapas finales de la civilización de este mundo. Veamos mientras repasamos su obra. La novela de George Orwell se centra en Inglaterra, donde en esa isla, hacia 1984, tiene su sede una filosofía socialista extrema que domina a Estados Unidos, América Latina y lo que alguna vez fue el Imperio Británico. Orwell pinta vívidamente la escena de un imperio que gobierna el mundo y que esclaviza a la humanidad en lugar de liberarla. Resultó que no fue en Inglaterra donde esta filosofía literalmente echó raíces. Pero sigamos el hilo argumental de la novela de todos modos. En este escenario, Orwell colocó a su personaje Winston Smith. Smith es un miembro calvo de mediana edad del partido INSOC. INSOC es la abreviatura de socialismo inglés. A lo largo de las páginas de la novela, Winston Smith trama débilmente una rebelión patética e ineficaz contra el Gran Hermano, el líder simbólico de la sociedad opresiva. Winston Smith fracasa estrepitosamente en su rebelión. La novela se cierra con la capitulación completa de Winston a la filosofía de INSOC. Cualquier cosa podría ser verdad, piensa finalmente en su mente destrozada. Las llamadas leyes de la naturaleza eran una tontería, murmura Winston. Lo que sea que suceda en todas las mentes realmente sucede. 1984 no es una lectura agradable. Ha sacudido la fe de muchos en la capacidad de la humanidad para sobrevivir y preservar el bien sobre el mal. Numerosos críticos literarios creen que Orwell quiso decir la novela como una advertencia. El psicoanalista Erich Fromm escribe: el estado de ánimo que expresa es el de casi desesperación sobre el futuro del hombre, y la advertencia es que, a menos que cambie el curso de la historia, los hombres de todo el mundo perderán sus cualidades más humanas, se convertirán en autómatas desalmados y ni siquiera serán conscientes de ello. En su novela, Orwell resume sus propios pensamientos a través de su personaje Winston Smith. Todavía no había aprendido, reflexionó, el secreto último. Él entendió cómo. Él no entendió por qué. En este mundo ficticio, el conocimiento del pasado se pierde por completo. Nadie sabe realmente de dónde vienen los humanos, a dónde van o qué tipo de gobierno producirá el bien que los humanos anhelan. ¿Alguien se atrevería a creer que tal pérdida de comprensión podría suceder en el mundo real? Lo ha hecho. El hecho asombroso es que sucedió. Un conocimiento vital de los verdaderos orígenes de la humanidad, del asombroso propósito de la humanidad y del único gobierno que traerá la paz, fue suprimida y casi irremediablemente perdida. Y sucedió siglos antes de que George Orwell caminara sobre la faz de la Tierra.
Aunque George Orwell era conocido por odiar la crueldad y la injusticia, tenía pocas esperanzas para la humanidad. No podía entender por qué las cosas se habían puesto tan mal en este siglo. Alexander Solzhenitsyn, un gigante literario profundamente familiarizado con los estragos de la desinformación y la guerra, lo entiende significativamente. Declaró la razón ante la realeza británica. Los conceptos del bien y del mal han sido ridiculizados durante varios siglos, desterrados del uso común, han sido reemplazados por consideraciones políticas o de clase de valor efímero. Se ha vuelto vergonzoso apelar a conceptos eternos, vergonzoso afirmar que el mal hace su hogar en el corazón humano individual antes de entrar en un sistema político. ¿La causa principal de los males del siglo XX? Los hombres se han olvidado de Dios. Es por eso que todo esto ha sucedido, dijo Solzhenitsyn. Sí, la humanidad, patéticamente engañada acerca de las verdaderas causas del mal, se pregunta por qué la espada nuclear de Damocles se cierne malévolamente sobre su cabeza, por qué la pobreza y el crimen parecen invencibles, por qué miles de personas mueren innecesariamente cada año en la guerra, por qué las tasas de divorcio se disparan, por qué miles mueren de hambre a diario. Orwell fue uno de los que se lo preguntó. En la vanidad intelectual, la humanidad en su conjunto se niega a considerar que nos hemos traído males a nosotros mismos al darle la espalda a nuestro Creador y sus leyes. Todo esto podría haberse evitado si la humanidad no hubiera rechazado y suprimido el conocimiento revelado de Dios, descuidado y casi olvidado. Orwell se habría asombrado si hubiera sabido cuán reprimida y cuán profunda es la respuesta a los problemas de Winston Smith. Este conocimiento suprimido se centra en el gobierno de Dios que anunciamos en las páginas de la pura verdad. ¿Sabes cómo sería si este mundo estuviera gobernado por el gobierno y las leyes de Dios en lugar de las variaciones modernas del INSOC de Orwell? La humanidad nunca ha sido capaz de descubrir un gobierno que gobierne perfectamente sobre todos los hombres y mujeres, a pesar de que los filósofos y estadistas han escrito millones de palabras sobre el gobierno perfecto. Pocos son lo suficientemente valientes como para admitir que nunca lo encontraron. El personaje de Orwell, Winston Smith, nunca lo encontró. Pero sí llegó un anuncio autoritario concerniente al único gobierno verdadero y perfecto. Y créanlo o no, esas mismas buenas noticias prácticamente se apagaron casi tan pronto como comenzaron a darse a conocer. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino hace casi 2000 años para transmitir ese mensaje de gobierno perfecto. Se le llamaba las buenas nuevas o evangelio, que es simplemente una antigua palabra anglosajona que significa buen mensaje. Jesucristo mismo declaró su propósito en la tierra. Debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Y lo hizo. ¿Cuál fue ese mensaje puro y sin adulterar del Evangelio que fue suprimido con éxito durante casi 1900 años después de la resurrección de Cristo? La gran mayoría de la humanidad no se da cuenta de que, además de ser el anunciador de este mensaje tan importante, pero raramente escuchado del gobierno de Dios, Jesucristo también es su cabeza que vendrá pronto. Esto fue profetizado autoritariamente en Isaías 9, 6, 7. A nosotros se nos ha dado un hijo y el gobierno de Dios estará sobre su hombro. El aumento de su imperio y la paz no tendrán fin, para ordenarla y establecerla con juicio y justicia desde ese momento en adelante, incluso para siempre. Pocos quieren creer o están conscientes de que Cristo regresará pronto como el literal Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16, Mateo 24:30.
y aún menos se dan cuenta, incluyendo al autor y a la mayoría de los lectores de 1984, del grado en que este mensaje fue suprimido casi por completo. El apóstol Pablo advirtió que había quienes suprimen la verdad, Romanos 1:18. Medio siglo después de la primera venida de Cristo, el poderoso anuncio del reino de Dios, la única respuesta al dilema de pesadilla de Winston Smith, se diluyó severamente en una confusa mezcla de mezcolanza religiosa. Varias teorías sobre la naturaleza y el propósito de la vida existían en el momento en que Pablo escribió. Algunos pensadores participaron en esa especie de mezcla heterogénea teológica y filosófica. Es decir, tomaron un poco de una creencia y la mezclaron con un poco de otra creencia hasta que tuvieron un conglomerado homogeneizado que se parecía poco al mensaje original del Evangelio. Es por eso que Pablo tronó a la congregación gálata, una iglesia que él personalmente levantó. Me maravillo de que se estén alejando tan pronto a un evangelio diferente que no es otro mensaje autoritativo. Pablo sabía la razón. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. Poco después de la muerte de Pablo, el conocimiento del verdadero propósito de Dios para la humanidad fue casi asfixiado hasta la muerte, y el mundo entró en una era espiritual oscura durante casi 19 siglos completos. Esta época oscura, como se puede ver en los siglos de angustia que han seguido, arrojó a la humanidad en dolorosos lazos tan trágicos como los que concibió Orwell. Gracias a Dios que esta era de opresión espiritual, los casi 1900 años de verdad suprimida, terminará para siempre. Tus ojos, incluso en este momento, son testigos de este hecho. Jesús sabía que su mensaje de gobierno sería suprimido, pero también decidió que llegaría el momento en que su mensaje original, sin adulterar, sería tronado por todo el mundo. El aspecto emocionante de esta presciencia es que este evento profetizado apenas precede al restablecimiento real del reino de Dios en la tierra. Jesús mismo declaró: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Griego, alón. Este siglo del hombre, no este globo físico. Mateo 24:14. Sin embargo, el pleno conocimiento de Dios no cubrirá la tierra hasta que Cristo regrese y el gobierno de Dios sea completamente restaurado. En ese momento, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. ¿Qué clase de mundo producirá el gobierno de Dios? Echa un vistazo a ese maravilloso futuro. El desierto y la tierra reseca se alegrarán. El desierto se regocijará y florecerá. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. El agua brotará en el desierto y arroyos en el desierto. La arena ardiente se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Isaías 35:1 y del 5 al 7. Este gobierno estará encabezado nada menos que por el mismo Jesucristo. No habrá el feo y alucinante 1984 como la desinformación que este mundo vomita a diario. Simplemente no se permitirá. Ya no intentarán las personas suprimir la verdad de Dios. Ya no enseñará cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías 31:34. Pero antes de que el largo periodo de engaño espiritual termine por completo, la humanidad probará plenamente lo que Orwell temía. Orwell, como dijo un escritor, estaba convencido de que el hombre moderno es inadecuado para hacer frente a las exigencias de su historia. De hecho, el INSOC orwelliano aparecerá en forma.
La Biblia profetiza un tiempo terrible que vendrá pronto. Mateo 24:21. Una corta edad oscura de persecución religiosa y política. Dios, sin embargo, no permitirá que dure mucho tiempo. La humanidad no volverá a caer en siglos de engaño y opresión. Este periodo profetizado de dolor y persecución que pronto vendrá se verá interrumpido por una serie de acontecimientos que convencerán a la humanidad de la locura de rechazar a Dios. La humanidad aprenderá, como Orwell vislumbró débilmente, que el hombre es incapaz de hacer frente a las exigencias de su historia. Hay que entender los principios en los que se basa este próximo gobierno. Necesitas entender por qué este mundo no puede encontrarlos por sí mismo y sufre el terrible dolor de la infelicidad, la pobreza y la guerra como consecuencia. Este artículo solo toca la punta de las verdades profundas, pero simples, reveladas en su Biblia. A diferencia de muchos en este mundo, puedes, si estás dispuesto, entender tanto el cómo como el por qué, que a menudo parece tan difícil de alcanzar. Si realmente estás interesado en el propósito de la vida humana y por qué la humanidad se encuentra en una confusión tan increíble, te invitamos a escribir para 2 publicaciones gratuitas. Tenemos a su disposición de forma gratuita el libro completo El increíble potencial humano. También está disponible de forma gratuita el libro El maravilloso mundo de mañana. Estos libros, escritos por el editor en jefe Herbert W. Armstrong, proporcionan la verdad revelada que la humanidad necesita desesperadamente. Puedes saber cómo puedes evitar la breve edad oscura orwelliana que la humanidad está destinada a traer sobre sí misma, dada su tendencia actual. Que Dios te ayude a entender.